muerte de uno, vivificación colectiva. O sea, a veces uno se extraña, ¿no? ¿Por qué se muere un niño tierno, por ejemplo? A veces uno se extraña por qué tal persona, tan maravillosa persona, ¿por qué tiene que morir, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad hay para que muera una persona que es tan útil a la sociedad, o que es tan joven, tan tierna, o que todavía ni ha llegado a sus 10 años? No sé, a veces uno tal vez no logre comprender, ¿no? ¿Por qué suceden estas cosas? Entonces vamos a tratar de descubrir algunas partes de este por qué. Y ustedes pues también, si tienen opiniones, no duden en interrumpir simplemente si no estoy viendo yo la pantalla. Entonces, y intervienen. Vamos a comenzar. Comenzamos con una muerte que no sé, tal vez ustedes conozcan el caso de este amigo, ¿no? De Australia, Steve Irwin. Este caballero, Steve Irwin, falleció en el año 2006, ya hace 18 años, no, casi 19 años. Él estaba filmando un documental en el mar, entonces se acercó a una raya, mantarraya, y las rayas tienen una púa, un aguijón, que no lo usan muy seguido, pero no sé, Steve, ¿qué habrá hecho? Tal vez fue y trató de abrazar a la raya. Él era bastante valiente, bastante audaz. Entonces quizás lo fue a abrazar y la raya, el animal pues se vio amenazado y le clavó el aguijón en el pecho. Y pues lastimosamente, si le hubiera caído en cualquier parte, solo le hubiera dolido. El problema fue que cayó, perforó su corazón. Entonces murió. Ahora, uno diría, Dios mío, por ejemplo, yo recuerdo cuando en la radio estaba en el carro y de repente en la radio anunciaron que él había muerto. Yo miraba sus programas en la televisión, Cazador de Cocodrilos, y tenía varios programas ahí. Y también dominaba serpientes. Era interesante ver sus programas. Era uno de los pioneros en ese tipo de programas. Entonces uno a veces se cuestiona, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que morir alguien así? Pues tratando de encontrar alguna razón, yo encuentro que, por ejemplo, este señor Steve Irwin ha dejado un gran legado. Ese legado, por ejemplo, incluye una concientización y educación acerca de la conservación, ¿no? Acerca del cuidado del medio ambiente, ¿no? Y de la naturaleza. O sea, él inspiró con su entusiasmo, con su modo de ser a toda una generación acerca del cuidado y la conservación, ¿no? De la fauna, de la flora, etcétera. Entonces, viéndolo así, él hizo un gran trabajo, ¿no? Y cambió la percepción, por ejemplo, de mucha gente que veía sus programas acerca de los animales muy temidos, como cocodrilo, como serpientes. Es decir, tal vez en el pasado los científicos siempre, pues seguramente que sabían que el cocodrilo, las serpientes son fundamentales para la fauna, para el equilibrio del ecosistema, pero mucha gente no estaba consciente de eso. Entonces, viendo los programas de personas como Steve, es que uno se concientizaba que sí, los cocodrilos
a pesar de que te pueden comer si te le acercas, pero son muy útiles para el equilibrio del sistema, ¿no? Del ecosistema. Entonces ellos fundaron con su esposa Terry una organización, una fundación, perdón, de cuidado de vida salvaje y ayudaron mucho al desarrollo del zoológico de, no sé si en Sydney, Australia. Hicieron bastante trabajo, reservas naturales, su familia, ¿no? La familia Irwin ha establecido y continúa protegiendo vastas extensiones de hábitat que es crítico en Australia, ¿no? Y que sí necesita una concientización global acerca de la necesidad de cuidar al medio ambiente. Entonces, para muchos se ha convertido en un modelo, en un símbolo a seguir, ¿no? Entonces, es increíble cómo un pequeño hombre que ya falleció hace 19 años, todavía ponen su nombre en los barcos, en los proyectos de conservación, qué sé yo. Entonces, probablemente su muerte haya sido ese sacrificio, ¿no? Aquí está su familia, hermosa familia, está su esposa Terry, sus 2 hijos, bellos. Ahorita ellos 3 aparecen en un programa allá en el canal, creo que es Animal Planet, o no me acuerdo. La cosa es que su legado está vivo y mucha gente se inspiró en él. Probablemente la muerte de él sea un como sacrificio para que la humanidad no se concientice acerca de lo que él promovía. Entonces, este es un primer ejemplo que se me ocurrió como para poner una justificación a cuando una persona tan activa, tan positiva, tan entusiasta, de repente se muere y todo el mundo lamenta su muerte, pero lo que es visible es que la muerte de él ha ocasionado que mucha gente en el mundo se levante a continuar ese legado, ¿no? Eso es en cuanto a la conservación. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo de cuando un espécimen, ¿no? un individuo se sacrifica, pero toda la comunidad, la sociedad o un grupo más grande, toda la especie es beneficiada. Por ejemplo, la selección natural entre los animales durante su evolución hay un concepto que muchas veces ha sucedido y ha amoldado a las características de los animales, que se llama selección natural. ¿Qué quiere decir? Les voy a dar un ejemplo. Creo que a Darwin le sucedió esto, ¿no? Que él fue a un lugar y vio que había una especie de pájaros cuyo pico era de un cierto tamaño. Pero ¿por qué era de ese tamaño el pico? Porque ahí había en los árboles, había unas semillas que era exactamente para ese tamaño de pico, ¿no? O sea, un pájaro que tenía ese tamaño de pico podía comer esas semillas. De repente, por algún desastre natural, desaparecieron esos árboles que tenían esas semillas. Y había disponibles otros árboles con las semillas un poco más grandes. ¿Qué creen que sucedió? Sucedió que por azares de la vida, entre 10,000, 20,000 pájaros de esa especie, tal vez unos 10 o 15 tenían el pico por suerte un poco más grande. Entonces esos pájaros pudieron sobrevivir, ¿correcto?
alimentándose de esas semillas más grandes. Y eso, los demás pájaros, ¿qué les pasó? Murieron porque no pudieron sobrevivir, no podían comer, no encontraban semilla a la medida de sus picos. Entonces los más grandes sobrevivieron y se reprodujeron entre sí, y obviamente los hijos de ellos que tenían genes ya diferentes, con pico más grande, comenzaron a salir con pico más grande, y después de 15, 20 años otra vez había mil pájaros ahí, pero en promedio su pico era un poquito medio centímetro más grande, ¿no? Algo así. Entonces, a veces también sucede por esta razón. No es que siempre, ¿no? Pero hay, en ocasiones eh, la muerte es inevitable por selección natural, ¿no? No tiene mucho que ver con el primer ejemplo, pero también sucede. Ese es otro, entonces. Vamos a ver otro. Por ejemplo, cuando hay una epidemia, por ejemplo, acaba de pasar COVID, ¿no? COVID-19. Cada vez que aparece un nuevo virus, millones de personas sucumben, se enferman y mueren. Pero hay un grupo de gente que sobrevive. Por ejemplo, COVID, según encontré por ahí unos datos, se registraron más de 700 millones de personas que se contagiaron de esa enfermedad. Es probable que el número sea mucho mayor, pero tal vez este número corresponde a los que se contaron a través de las instituciones, los hospitales, etcétera, ¿no? Y de esos 700 millones, murieron 7 millones. O sea, la centésima parte de los que se contagiaron murieron. Pues, ¿qué pasó después de eso? Ya no oímos mucha gente que muera. Entonces el COVID se convirtió como algo como gripe, ¿no? Que da, pero no mata, porque la gente que sobrevivió es mayormente resistente, ¿no? A ese virus. Se convirtió como en algo como la gripe. Entonces, la gripe, el sarampión, la viruela, todas esas enfermedades, varicela, así eran, ¿no? La primera vez que le dio a la humanidad esa enfermedad, muchos murieron, pero los que sobrevivieron son nuestros antepasados, por eso que somos resistentes a tantas enfermedades. Algo parecido hubiera pasado, por ejemplo, con el VIH-Sida, pero como hoy la humanidad no solo se protegió de otras formas, ¿no? Entonces, pero porque si hubiera sido hace 1000, 2000 años, el VIH-Sida hubiera matado, no sé, tal vez ahí hay doctor, me puede desmentir, pero tal vez hubiera matado al 95% o más de la población del mundo. Pero yo sé que hay gente resistente al VIH. Esos pocos hubieran sobrevivido y después de 1000, 2000 años, toda la humanidad del futuro sería descendiente de ellos, ¿no? Y por lo tanto resistentes a esa enfermedad. Entonces, los virus que van dando y matan a una parte, hacen que la otra parte que queda cada vez sea más resistente. Entonces, mueren individuos, se sacrifican, pero la colectividad se fortalece, ¿no? Evoluciona. La humanidad evoluciona, la especie evoluciona. Bueno, ahí si alguien desea opinar algo, pues con toda libertad, por favor. Entonces, estos son ejemplos por diferentes razones, ¿no?
por diferentes razones o en diferentes circunstancias. Pero hay unos individuos que se sacrifican, pero al final sale favorecido la colectividad, ¿no? La sociedad. Ok, ahora vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo sí es el más tierno que puede haber. ¿Ustedes saben quién fue Hossein Effendi? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe quién fue Hossein Effendi? Estamos hablando del imán, Korosh. Buenas noches. No, en la fe Bahá'í. No. Sí, la verdad es que no es muy conocido porque es un personaje que falleció cuando tenía, no sé, 5 años más o menos, no se sabe. Es un hijo de Abdul Bahá. Abdul Bahá tuvo 9 hijos. Si mal no recuerdo, 2 de ellos eran varones. Uno se llamaba Mehdi, me imagino que le puso Mehdi y le decían Mehdi Effendi, ¿no? Le puso Mehdi probablemente en honor a su hermano, ¿no? Que Mirza Mehdi. Y el otro se llamaba Hossein Effendi también, así le decían, ¿no? Entonces murieron. Abdul Bahá tuvo 9 hijos, entre hijos e hijas. Al final solo 4 hijas, ¿no? Sobrevivieron a la edad adulta. Los demás fallecieron, ¿pero por qué? Por las pésimas condiciones de donde vivían, ¿no? Acuérdense, Bahá'u'lláh era familia de rey, de ministros, ¿no? Eran gente fina. Y ir a llevarlo a Akka, un lugar nauseabundo con 100,000 pestes, ¿no? Entonces eso les pasó facturas, tuberculosis, había tantas enfermedades que les dio a muchos de ellos y muchos no soportaban, especialmente los niños tiernos se morían bastante. Entonces, este es solo como anécdota, ¿no? Uno de los hijos de Abdul Bahá era Hossein Effendi, que le puso Hossein seguramente en honor a Bahá'u'lláh, ¿no? Porque Bahá'u'lláh sí se llamaba Hossein. Entonces, Mirza Hossein Ali, pero era Hossein, ¿no? Entonces, Abdul Bahá cuenta, ¿no? Acerca de su hijo, Hossein Effendi. Ustedes vean la foto de la niñez de Shoghi Effendi. Imagínense cómo era Shoghi Effendi. Era un niño con unos ojos enormes, ¿correcto? Con una cara bonita, fina, graciosa. Entonces, Abdul Bahá cuenta que este Hossein Effendi de niño era calidad de niño, era muy bueno. Y en la noche se iba a la cama de Abdul Bahá y se deslizaba a la cama y ahí dormía, ¿no? Ahí se metía a la cama, así como muchos niños hacen con sus papás, ¿no? Buscan la protección. Entonces dice que todo el mundo lo amaba. Era tan gracioso, tan bello, tan bien portado. Tenía ojos grandes, una cara tierna, dulce y muy graciosa. Tenía gestos muy bonitos, muy graciosos, ¿no? Era un niño que daba gusto tratarlo, ¿no? Chulearlo. Entonces dice Abdul Bahá que eran días muy bonitos, muy felices, esos días en que, pues sí, el muchacho, el niño todavía vivió solo 4 o 5 años. Dice que este Hossein Effendi, como le habían puesto Hossein en honor a Bahá'u'lláh, supongo, ¿no? Y Bahá'u'lláh lo quería mucho también, ¿no? Al igual que todos los demás. Y él quería a su abuelo Bahá'u'lláh. Entonces, a veces iba donde Bahá'u'lláh a visitarlo. Y ahí se quedaba un rato. Pero dicen que era tan gracioso que de repente, imagínense ustedes, un niño de 4 años,
con la mano en la cintura y comenzaba seriamente a caminar de aquí para allá, de allá para acá. Entonces dice que Bahá'u'lláh de repente a veces le preguntaba, ¿a dónde vas? Entonces Hossein Effendi le contestaba en su lenguaje infantil, voy a Milal. O sea, en lugar de decir voy a mirar, decía voy a Milal. Claro, yo lo he traducido al español. La palabra original en persa es otra, ¿no? O sea, como que pronunciaba en forma infantil la palabra mirar. En lugar de mirar, supongamos que decía Milal. Entonces, bueno, falleció, se enfermó y murió. Y cuando falleció, pues Bahá'u'lláh escribe una tabla que yo no lo voy a poner ahí porque es una traducción así informal, entonces no quiero que se difunda algo que no es oficial, ¿no? Pero más o menos en la tabla que escribe en honor a ese niño dice, ojo, lo que dice ahí es bastante interesante y revelador. Ya les voy a mencionar qué parte. Primero dice, él es el exaltado, el grande. Dice, no hay escapatoria ante la irrevocable muerte destinada por firme decreto de Dios. O sea, ahí está diciendo Bahá'u'lláh al principio de la tabla de que no podemos escapar a la muerte porque es un mandato, un decreto irrevocable, ¿no? Que viene y lo tenemos que aceptar. O sea, es parte de la vida. Después, más adelante en la tabla dice, permítanme. Más adelante en la misma tabla dice, como la muerte destinada proviene de la voluntad de Dios, tenemos que entregarnos a ella y estar contentos y agradecidos. Es decir, no renegar. Luego dice que esta separación física, ¿no? Obviamente es algo muy doloroso, pero siendo algo muy doloroso, es causa de unión y comunión, y su razón es la protección colectiva de los niños. Pónganle atención a lo que dice en esta oración Bahá'u'lláh, ¿no? Dice, esta separación física es dolorosa, sí es dolorosa, pero es causa de unión y comunión. No es que sepamos exactamente cómo es que es causa de unión y comunión, pero lo está diciendo Bahá'u'lláh. Y la razón de esta muerte de este tipo, o sea, de Hossein Effendi, una muerte prematura que aparentemente injusta, su razón es protección colectiva de los niños. Es decir, es como que tú sacrificas al mejor de los niños para que los demás niños se beneficien de alguna manera, ¿no? Después dice, solo Dios conoce la sabiduría, el beneficio de esta muerte. O sea que sí hay una sabiduría, sí hay un beneficio en muertes de este tipo, ¿no? O sea, ¿quién puede asimilar que se le muera de esta edad? Es complicado, ¿no? Una cosa es decirlo, otra cosa es que te tengas que sufrirlo, que te suceda, ¿no? Es muy fácil decirlo. Entonces dice, solo Dios conoce la sabiduría,
o el beneficio que puede traer una muerte de este tipo. Y develar esta sabiduría no está permitido. Es decir, Dios no me permite que yo les diga cuál es la verdadera razón. Dice, si develamos el misterio, entonces toditos, en lugar de estar tristes, van a estar gozosos, alegres, felices. Y muchos se van a alzar vuelo. Es decir, muchos se van a apresurar como a morir, ¿no? Para ir al otro mundo, porque realmente es algo sublime la muerte. Después dice, este niño, Hossein Effendi, era un ornamento del paraíso. O sea, porque realmente era un niño especial. Dice, por la gracia de Dios, vemos que Milal en este momento está mirando en el supremo paraíso. O sea, Bajaola en su tabla seria, ¿no? Usa el término que usaba ese niño. Milal, así lo llamó Milal, como que fuera su apodo, ¿no? Vemos que Milal está en este momento mirando en el supremo paraíso. Dios es paciente y ordena que todos seamos pacientes. Interesante, ¿no? En persa, donde dice, no sé si alguien está presente, así, Reswan, Milal decía tabosho, y mirar es tamosho. O sea, tamosho es la palabra y el niño decía tabosho. Cambiaba la M por B, ¿no? Yo lo adapté al español para que pues sea más fácil de entender. Entonces, no sé, ¿tienen algún comentario sobre esto? Me parece fascinante esta anécdota. Sí. Okay. Yo quería decir algo, comentar algo cortito. Sí. Recuerdo haber leído en algún texto Bahá'í, cuando Abdul Bahá, refiriéndose a la ascensión de un niño, unos padres que estaban conmovidos, preguntaron a Abdul Bahá y él dijo, ese niño ahora está bajo la protección de Dios. Él ya había cumplido su destino en este mundo. O sea, pareciera de que por gracia de Dios, por alguna cosa que no entendemos, ese niño había completado todo el desarrollo que le corresponde a un ser humano, llegar a los 80 años o más y decir, bueno, ya ahora vas a morir por la edad, pero ya si no has completado toda tu formación, te vas a ir medio desarrollado al otro mundo, ¿no? Sin acabar, pero has vivido 80 años, pero en cambio ese niño a su tierna edad ya había completado toda su evolución espiritual y dice Dios lo llamó a su reino porque ya no tenía motivo ya no había razón para que esté aquí perdiendo el tiempo cuando ya había completado todo su desarrollo, alcanzado toda su completura, ¿no? O sea, Sí. en el sentido de que el destino, la razón de esta vida es llegar a ciertos niveles de desarrollo espiritual y con eso ya se cumple nuestro destino y partimos al otro mundo. Y por gracia de Dios algunos lo hacen a muy tierna edad. Y claro, eso es doloroso para los padres, para los parientes, pero no es doloroso para el niño porque él está cumpliendo con el destino que Dios le ha designado, ¿no? Por supuesto que el dolor en los adultos es comprensible, pero es comprensible porque ignoramos también, hay que verlo en ese sentido, no sabemos, ignoramos completamente cuál es la razón detrás de tal acontecimiento,
pero a los ojos de Dios, pues él no ignora nada, ¿no? Él está en otra posición de comprensión y entonces sí le encuentra sentido a lo que ocurre, ¿no? Gracias. Gracias, Humberto. Sí, muy interesante. Entonces, en resumen, nieto de Baha'u'lláh, que se llamaba Hussein Effendi, murió a los 4 o 5 años de edad. Entonces, seguramente que si Baha'u'lláh quería impedir que el muchacho muera, pues lo impedía. Pero hay una sabiduría, ¿no? En la muerte de la gente joven, de los niños, que así como dice aquí, ¿no? Es como una paga, ¿no? Que digamos la colectividad, la humanidad paga con la vida de este niño unas mejoras colectivas que va a haber para los niños en general, ¿no? O sea, la condición de los niños en general va a mejorar por la muerte, por el sacrificio de ese niño. Entonces, interesante. Ahora, vamos a ver unos ejemplos de que la muerte de unos niños puede traer algún tipo de beneficio. Obviamente no es algo deseable, ¿no? Pero una cosa es lo que yo pueda desear, otra cosa son los planes globales de la sociedad, de la humanidad, de Dios. Dice que a finales del siglo XIX, o sea, 1890, ¿no? Por ahí. Y a principios del siglo XX, o sea, 1905, 10, 20, por ahí, muchos niños morían en accidentes laborales. Laborales, sí, porque hacían trabajar a los niños. Ahorita no está prohibido, ¿no? Solo a veces en el supermercado yo me acuerdo que había unos niños que empaquetaban los productos, pero ya no veo. Hoy veo más gente mayor. La cosa es que los niños trabajaban y muchos morían, ¿no? En los accidentes laborales. Entonces, la muerte de esos niños, ¿para qué sirvió? Directamente impulsó a los gobiernos a promulgar leyes de protección infantil y legislación laboral, ¿no? Entonces, tuvieron que morir 20,000 niños a nivel mundial, no sé, no tengo la cifra exacta, ¿no? Supongan que en esta mi ciudad, ¿no? Tuvieron que morir 20 niños para que la colectividad tome conciencia y comience a promulgar leyes de protección infantil y legislación laboral para que no vuelva a suceder semejante cosa. Es muy importante, ¿no? Eso es un ejemplo. Vamos a ver. Entonces, el siguiente ejemplo es en el campo de la salud. La muerte masiva de muchos niños debido a enfermedades infecciosas como sarampión, polio, difteria, qué sé yo, tantas enfermedades que daba y que los que más morían eran los niños y los muy ancianos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la humanidad, no? Se esforzó triple, cuádruple y se enfocó más en el desarrollo de vacunas, ¿no? Para prevenir la muerte de tantos niños. Entonces, murieron una cierta cantidad de niños que seguramente que esos niños que murieron son un sacrificio, ¿no? De la humanidad para su desarrollo y evolución. Entonces, seguramente que Dios, como creador, como el papá de todos,
va a recompensar de alguna manera a esos niños. Pero su muerte no es en vano porque sirve para desarrollar vacunas y procedimientos y qué sé yo, una serie de reglas y leyes que ya no permiten que sigan muriendo. Entonces la condición humana mejoró con ese sacrificio. Y lo que decía Humberto del niño que ya había hecho todo y que ya estaba bien, que me acordé de una cita de Baha'u'lláh que no lo recuerdo así literalmente, pero dice algo así sobre las muertes prematuras. Ustedes se han fijado que a veces, por ejemplo, el mango lo cortan del árbol cuando todavía no está maduro, ¿correcto? Después lo guardan y ya cortadito sigue madurando hasta que ya está listo. Entonces, en relación a las muertes prematuras, Baha'u'lláh dice, en ocasiones, una fruta que cae del árbol cuando no está maduro, fuera del árbol madura. Entonces, es decir, nosotros venimos a este mundo para un cierto desarrollo, ¿no? Un cierto desarrollo. Y cuando uno muere temprano, es como que una fruta aún verde cae de un árbol. Pero cuando una fruta verde cae de un árbol, así fuera del árbol puede seguir madurando, ¿no? Entonces, justificando, ¿no?, la muerte prematura. Bueno, ¿si hay algún comentario? Sí, en relación a las muertes prematuras en la niñez, sabemos por los datos históricos que en la Primera y Segunda Guerra Mundial murieron miles de niños y niñas, además no solamente por la cuestión de hambre, también por enfermedades y abandono. En ese sentido también habría que reflexionar. ¿Por qué? Porque en cierta manera entiendo de que no hay una respuesta lógica a estas catástrofes de las muertes en los niños en las guerras que hoy también están dándose, ¿no? En el caso de Ucrania, en Palestina, Israel. Los niños están abandonados y hay hambre. Entonces, en ese sentido, habría que buscar una respuesta más espiritual, más sabia para este tipo de hechos lamentables que laceran, que duelen el alma cuando observamos los reportes de lo que pasa en las guerras. En ese sentido, habría también que preguntarse qué respuesta hay para esto desde el punto de vista espiritual. Como hace rato se ha estado hablando del hijo de Abdul Baha, de Hussein Effendi, de que este niño ha sido destinado para que haya protección colectiva en otros niños. Eso lo dice Baha'u'lláh como acaba de leerlo. Pero también habría que buscar en ese sentido de estos hechos lamentables que a diario estamos siendo informados. Gracias. Sí, seguramente. Es decir, todos los desastres se puede analizar, es un poco largo, no se puede así en un par de minutos, pero sí, sabiduría pues tiene que haber, ¿no? Badí, por favor, tal vez él tenga alguna respuesta. No creo, pero me gustaría comentar. Hay cosas que en verdad son un misterio divino, es decir, Dios nos alcanza un vislumbre de la verdad, de lo que algo puede significar. Pero el sentido más pleno de ciertas cosas
tal vez en este mundo no la vamos a entender completamente, porque el propósito de esta vida y de su muerte, o sea, es decir, de la culminación de esta vida, no es esta propia vida, es la otra vida. Entonces, aquí hay cosas que no pueden entenderse completamente porque corresponden a los mundos celestiales. Entonces, respuestas, digamos, académicas, racionales, matemáticas, ¿no? Con estadísticas y para poder entender algo que es espiritual, sutil y que nos trasciende, no puede. O sea, realmente cuando hay veces he tenido que conversar con personas que, por ejemplo, no son creyentes, en este punto yo no me atrevo a decir más. Es decir, digo, hay cosas que uno como alguien que cree en Dios y a la vida en el más allá, nosotros pensamos que no se pueden explicar en este mundo. Y si tú no crees que existe Dios ni la vida en el más allá, pues yo te entiendo perfectamente que hay cosas que no las vas a poder entender. O sea, es que es cierto, es decir, hay cosas que si una persona no acepta la soberanía absoluta de Dios y la vida en el más allá, no las va a entender. ¿Cómo puede ser posible que las entienda? Gracias, Badi. Sí, o sea, tiene mucha razón cuando dice Badi que el propósito del ser humano no es solamente lo que hace en este mundo, sino que hay más mundos. Es como que si en este mundo Dios te queda debiendo algo, te lo va a dar en el otro mundo con intereses, ¿no? Bueno, es una forma tal vez no tan poética de decirlo, ¿no? Pero sabemos que si el objetivo, por ejemplo, los animales no tienen un espíritu, un alma eterna, ¿no? Que si aquí la pasan mal, pero en el otro mundo van a estar bien, Dios los va a recompensar. No, aquí es el paraíso de ellos. Entonces tenemos que procurar que la pasen lo mejor posible, ¿no? ¿Por qué? Porque es su última oportunidad de estar con vida, ¿no? De vivir. Pero si un niño muere a los 5 años, 6 años, pues todo lo que aquí no pudo desarrollar, lo va a desarrollar en otros mundos, ¿no? Es decir, si nosotros solamente viviéramos en este mundo, obviamente sería injusto, ¿no? Que uno muera a los 5 años. Pero yo lo que quiero que nos pongamos a pensar es ¿cuánto dura una eternidad? Nosotros tenemos alma eterna. ¿Cuánto dura una eternidad? ¿1000 años? ¿2000? ¿1000 millones de años? ¿4000 millones de billones, de trillones, de cuatrillones, de quintillones de años? Un uno y una infinidad de ceros de años, de siglos, de milenios. O sea, esa es toda la eternidad. Entonces yo voy a tener un alma que va a vivir toda una eternidad. Ahora, ¿cuántos años vivo aquí? ¿80? Los que saben de matemáticas saben que cuando tú estás comparando el infinito con 80, es lo mismo que si comparas el infinito con 5, porque da lo mismo 5 que 80 si tú lo comparas con infinito. Si tú lo comparas con 100, 5 es muy poquito y 80 ya es casi 100, ¿no? Pero si tú comparas un número con 1000 millones, es lo mismo 5, 80, 18, 120. Es decir, lo que uno vive en este mundo, no importa si es 5 o es 80, en relación a toda una eternidad que el alma vive en todos los mundos de Dios, no es nada, es cero y da lo mismo. Claro, en el momento produce tristeza durante una ínfima cantidad de 70 años, 60 años, 50 años, ¿no? Pero tú vas a tener gozo y alegría
en miles de millones de trillones de años, toda una eternidad, pues. Entonces, no sé cómo explicarlo, ¿no? A veces uno se ofusca, se entristece por una cosa tan pasajera como 50 años, 60 años vivir separado de alguien, ¿no? Porque en relación a la eternidad, esto es muy pasajero. No sé. Kurosh, Dime. me acuerdo de algo que contó un Bahá'í australiano, Ian Bailey. Él es profesor. Él vivió un tiempo en Perú y él decía de que cuando él era muchacho, él conoció la fe y él tenía una vida pues completamente loca, ¿no? O sea, así como los jóvenes, ¿no? Occidentales. Entonces, él había perdido a su papá cuando él era muy pequeño y tenía recuerdos así, bueno, recuerdos de un padre cariñoso, pero nada más, ¿no? Entonces, él era ateo y era muy rebelde, muy rebelde. Y él conoció la fe, le gustaba la fe, las enseñanzas bahá'í, le gustaba el ambiente de la comunidad bahá'í. Se sentía bien, pero él tenía una rebeldía en su mente con la idea de Dios por esto de que le había privado a su papá. Y él estaba yendo en su carro en una ocasión y pensando estas cosas, porque él tenía este conflicto, ¿no? De ser bahá'í, pero tener que aceptar a Dios que me quitó a mi padre. Y él dice que paró su carro y se estacionó hacia un lado del carretero. Y él estaba pues con otros pensamientos. Y ahí tenía un libro de oración, junto con otros libritos bahá'í. Cogió este libro y lo abrió. Y justo era oración por los difuntos. Y él se puso a orar por su papá. Fue lo que ese pensó, orar por el alma de su papá en los otros mundos de Dios. Ese fue el momento en que él sintió que él nacía a la fe bahá'í. Entonces, hay cosas en verdad que son algo espiritual y muy personal. Yo cuando he tenido algunos conocidos que no son creyentes, ¿no? Y en ese aspecto, yo creo que no es un buen acercamiento el tratar de ser ni polémico, ni muy argumentativo, porque las personas muchas veces que están en esa situación viven duelos personales. En algunos hay una profunda amargura. ¿Ya? Y uno debe saber cómo lidiar con eso cuando habla con estas personas. Ser muy prudente. Gracias. Sí, tienes razón, Valí. No se puede... algunos conceptos son correctos, pero no se puede decir en cualquier lugar, sí. Bueno, yo recordé, ahorita que estaban hablando de este tema, bueno, yo creo que casi todos han oído hablar de Moná, ¿no? Moná, una Bahá'í joven de 17 años, que fue martirizada. Yo conocí a su familia, ¿no? Hace 40 y pico, 50 años allá en Irán. Conocí a su papá también fue martirizado, ¿no? Su papá fue mi profesor de clases de virtudes. Su hermana fue mi compañera en las clases. Y Moná era 6 años menor que yo, entonces no era, digamos, del grupo de edad de nosotros. Pero bueno, a lo que voy es otra cosa, que a Moná la arrestan y la llevan a una cárcel, y a su papá también lo arrestan y lo llevan a la misma cárcel, pero como había sección de mujeres y sección de hombres, ellos dos entre sí no se veían. Y la mamá de Moná, pues que no la habían podido acusar de nada, estaba en su casa sufriendo la separación con su amado esposo y con su amadísima hija. Y la otra hija mayor, que era de mi edad,
ya se había casado y vivía con su esposo. Entonces en la casa solo eran Moná y los papás. Y ahora la señora se queda sola en la casa y al papá lo meten a cárcel hombres y a la hija cárcel sección mujeres. Lo que quiero decir es esto, que cuando ellos vivieron en Yemen, en Irán, en 4 o 5 ciudades diferentes. Entonces, cuando iban a cambiar de una ciudad a otra, era obvio que el papá iba primero. O sea que la familia, la señora y las 2 hijas que en esos tiempos eran bien chiquitas, se quedaban donde estaban y el papá viajaba a la otra ciudad y buscaba, él arreglaba electrodomésticos, entonces buscaba un local para su negocio y buscaba una casa para alquilar, para vivir, y buscaba escuelas, colegios de niñas ahí cerca para que las niñas pudieran estudiar ahí. Cuando ya estaba todo listo, entonces la señorita Moná y la mamá y la otra hermana, como reina, como princesas, ya llegaban a vivir ahí, todo estaba listo. Entonces esto lo hicieron varias veces, porque varias veces fueron de una ciudad a otra, estuvieron 3 años aquí, 2 años allá, 6 meses allá, y así. Bueno, ahora regresando a la cárcel, cuando Moná está en la cárcel, sección mujeres, su papá estaba en la misma cárcel, pero separado por una pared. La mamá en casa, pobrecita, llegaba a visitar a su hija, pero desde detrás de un cristal y un espacio enorme tenía que estar hablándole con dificultad a su hija. No es que llegaba a su hija para abrazarla, no, sino que con esa pared en medio tenía que llegar a hablar con ella. Entonces era bien complicado. Y como esos prisioneros bahá'ís, pues se sabía que era una posibilidad que los ejecutaran, que los asesinaran. Entonces la señora también vivía ese calvario, ¿no? Entonces yo me imagino que ella en su corazón pedía a Baha'u'lláh poder ver una vez más al menos a su hija, a su esposo, ¿no? Entonces, de la nada, de repente, arrestan a la señora y la llevan a la misma cárcel donde estaba la hija. Y la ponen en la misma celda donde estaba la hija. Entonces ve a su hija, ¿no? Bueno, la historia es más larga, pero lo voy a abreviar. Pero ahí no podía ver al esposo. ¿Correcto? No lo podía ver porque estaba en la sección de hombres. Pero de repente, por obra de Dios, un día en megáfono llaman a todos los bahá'ís que por favor, hombres y mujeres, vayan a un área común entre las 2 secciones, ¿no? Que se reúnan en un área común porque les iban a dar unas instrucciones solo a los prisioneros bahá'ís. Entonces, se junta la familia, los 3, papá, mamá, hija, ahí, en esa sección. Un ratito, ¿no? No mucho, pero por última vez, en el ámbito terrenal, los 3, la familia se juntó en este mundo. Y entonces la mamá le dice a Moná, tú sabes que a tu papá pronto lo pueden ejecutar. Lo que ella no sabía que a su hija también, pero bueno, ella asumía que al papá lo iban a ejecutar pronto. Entonces Moná le dice, sí, yo sé, yo sé que esto puede suceder. Y lo puedo soportar, lo puedo sobrellevar. Entonces el papá de Moná dijo algo interesante, que es a lo que quiero llegar. Le dijo, hijita,
¿te acuerdas cómo se asumía que a ambos los podían matar, no? Los podían ejecutar. Entonces le dice el papá, hija, ¿te acuerdas cuando nos mudábamos de una ciudad a otra? ¿Te acuerdas que yo iba primero, después preparaba todo y después tú llegabas como una princesa cuando ya tenía todo preparado? Sí, papá. Esto del martirio también es así. Si a mí me ejecutan, si a mí me martirizan primero, no te preocupes, yo voy a ir allá, simbólicamente hablando, voy a preparar todo para que tú puedas llegar después como una princesa. O sea, no es que no es una separación definitiva. Es como que tú te adelantas para preparar y ya cuando llega la hija, ya hay muchas cosas que tú has preparado para que ella caiga parada ahí, ¿no? Que no llegue a comenzar de cero, sino que ya hay alguien que la está esperando ahí. Entonces, después de esa reunión, volvieron a separarse. A la señora la soltaron, se fue a su casa. O sea, yo digo que obra de Bahá'u'lláh debe haber sido que a ella la arrestaron porque no tenía ninguna acusación, solo la arrestaron por obra de Dios para que vaya a ver a su esposo y a su hija por última vez. Pienso yo, ¿no? La señora regresa a su casa, Moná a la cárcel de mujeres y el papá a la cárcel de hombres, y días después martirizan al señor, al papá, y ya un poco después a Moná. Y la señora, por más que sepa que martirio, que es algo espiritual, que los espíritus que van aquí, que van allá, que el mundo de Dios, que recompensa, paraíso, por más que tú le hables de eso, la señora llegó acabada, destrozada, llegó a la casa cuando fue a ver a su hija muerta. Pero el papá y Moná se adelantaron. 28 años después, la señora ya falleció de muerte natural en 2011, ¿no? 28 años después. Murió y se volvieron a juntar en el otro mundo y no pasó nada. Y por toda la eternidad pueden estar ahí gozando, ¿no? De la cercanía de Dios en el mundo espiritual, felices. Entonces, ya estando allá, ¿qué pasó? Nada, qué bonito, ¿no? Pero estando aquí, la señora quedó acabada, muerta, decepcionada, triste. 28 años de calvario vivió sin su esposo y sin su hija. Y para el colmo era una familia buena, bonita, y que se amaban. No como una familia en que si uno muere hasta se alegra, ¿no? No, una familia bien formada, espiritual, donde reinaba amor. Pero se acabó. Es como tenía un amigo aquí en El Salvador, en una ciudad que se llama Santa Ana. El amigo y su señora tenían 4 hijas hermosas. Yo cada vez que iba decía, ¿dónde están las mises? ¿No? Las mises. Realmente eran lindas. Y esas niñas desde chiquita estudiaron clases de niños bahá'ís, ¿no? O sea que eran niñas muy, muy buenas espirituales. Entonces, a la hija mayor la matan estando joven con una niña. Tenía una niña chiquita y la matan.
por mucho conocimiento que uno tenga de los escritos, de que el espíritu, que aquí, que allá, no, pues el hombre estaba triste, decepcionado, acabado, ¿no? No lograba comprender cuál es la razón por la que tiene que soportar la separación física, ¿no? Con su hija. Y de repente una noche sueña con ella. No tengo en mi memoria exactamente lo que sucedió en el sueño, pero más o menos algo así. La hija agarra la mano de su papá y le dice, papá, ven, te voy a enseñar dónde vivo. Y lo lleva a unos jardines hermosos. Al parecer comparable con los jardines bajáis ahí en Tierra Santa, ¿no? Hermosos jardines. Aquí vivo, papá. Entonces, desde entonces, mi amigo tal vez comprendió que la muerte no es una desaparición, sino que ella realmente está en un lugar mejor. Obviamente la seguían extrañando, pero con un poquito más de aceptación, ¿no? Y de radiancia. Así que, o sea, tiene una gran sabiduría. ¿Alguien desea agregar algo? Hay un par de otros ejemplos a nivel científico, ¿no? Por ejemplo, a veces yo he visto, el otro día se me ocurrió escribirlo aquí en este tema, ¿no? Estaba viendo televisión y yo veo muchos canales como, antes era Animal Planet, hoy hay otros canales que pasan sobre los animales. Entonces, hay unos programas que, por ejemplo, tienen un venado que está enfermo, entonces lo quieren curar, pero como el venado tiene miedo, no se deja agarrar. Entonces le tienen que disparar un dardo, ¿no? Y ese dardo lleva un tranquilizante, pero lleva una jeringa que cuando le cae el dardo está automáticamente programado para que la jeringa empuje y le inyecte el tranquilizante. Pero cuando yo vi que de repente le disparaban 2 veces y no le caía, la tercera vez caía, el animal pobrecito sufría un gran estrés, incluso cuando le caía sufría dolor, estrés, daba vueltas de aquí para allá y de repente caía desmayado. Y al parecer, pues, esos dardos generalmente funcionan, pero de repente alguna vez el medicamento choca con el pobre animal y hasta se puede morir, ¿no? Porque sufre estrés, ¿no? Entonces, ¿pero por qué lo hacen? Por ejemplo, si hay 1000 venados a los que disparan este dardo, 3 pueden morir, otros 5 pueden tener algún tipo de consecuencia, ¿no? Sobredosis, no sé, pueden sufrir, pero la gran mayoría, entre esos 1990, se curan y adelante, ¿no? Entonces, a veces es inevitable un sacrificio de 2 o 3 especímenes, obviamente es involuntario, pero se sacrifican 2 especímenes, pero 1000 otros especímenes se salvan y ya llegan a tener una mejor vida, ¿no? Otro es, en el laboratorio a veces utilizan monos, ratones, qué sé yo, ¿no? Conejillos para acelerar los descubrimientos médicos, ¿no? Entonces,
por ejemplo, a principios del siglo XX, o sea, ya como más de 100 años, los científicos realizaron un experimento en perros. Obviamente, para los perros que utilizaron en el experimento, seguramente que sufrían daños, ¿no? Por ejemplo, a unos perros que le quitaban el páncreas y le quitaban la capacidad de producir insulina. Entonces venían otros perros y otros perros producían una sustancia que lograron aislar y le pusieron nombre de insulina, y de repente agarraban esa insulina de los perros sanos y se lo inyectaban a los perros que no tenían insulina, y veían que se curaban de su, ¿cómo se llama? Diabetes. Así lograron descubrir ese medicamento, ¿no? Diabetes. O por ejemplo, en el año 1950 desarrollaron una vacuna contra polio usando monos, ¿no? En el laboratorio. Me imagino que pues tuvieron que sacrificar algunos monos, ¿no? Entonces, pero eso sirvió para que millones de personas se vacunen contra polio y ya no mueran, ¿no? Entonces, hay un sacrificio de ciertos especímenes a beneficio de la humanidad entera, ¿no? Y otro caso son los mártires, ¿no? Los mártires de la fe. Los mártires, ¿para qué son? Son como, no sé, con su sangre, es como una manguera, ¿no? Que riega la planta de la fe para que crezca, ¿no? Por ejemplo, Cristo fue un mártir, ¿no? Y con su sangre, con su martirio, ocasionó que ahora hay, ¿cuántos? 2.400 millones de cristianos, ¿no? Es decir, el árbol de su fe creció gracias al derramamiento de su sangre en parte, ¿no? Y gracias también a otras cosas. Entonces, cuando un mártir, obviamente no es justo, ¿no? No es un acto justo cuando matan a alguien por ser cristiano, por ser musulmán, por ser Bahá'í. A mi abuelo lo mataron por ser Bahá'í, ¿no? Para mí es glorioso eso, ¿no? No es tristeza, para mí es la gloria. A mi papá, que tenía 14 años, casi lo matan ese mismo día. Pero no, por eso estoy yo aquí, ¿no? Sí. Ahora tiene hijos y nietos en los 5 continentes enseñando la fe Bahá'í, cuando lo iban a matar por ser Bahá'í. Ahora yo, siempre de mi amada Moná, ¿no? Moná, la muchachita que fue martirizada a los 17 años, les conté hace poco, hace unos minutos, que Moná estaba en la cárcel y a esa cárcel llevan a su mamá. Entonces ella le dice, mamá, aquí hay varias compañeras, o sea, otras niñas bahá'ís, la mayoría eran jóvenes, no como ella, pero tenían como 20 años, 22, 23 años, ¿no? Ella era la más joven, tenía 17 años, pero era la más sabia de todas, incluso más sabia que su propia mamá. Entonces su mamá, obviamente no, a una mamá no le cabe que le van a martirizar a su hija, por mucho que digan, que va a ir al cielo, que va a estar así, así. No, es difícil concebir para una mamá que a tu hija la van a martirizar. Entonces Moná la ponía en su lugar, ¿no? La hacía entender. Y entonces un día le dijo, mamá,
si por cada año que yo estoy en la prisión, algunas personas van a recibir las buenas nuevas de la fe Bahá'í y van a abrazar esta nueva fe, le pido a Dios que me meta 100,000 años en la prisión. Repito, si por cada año que yo estoy en la prisión, algunas personas van a abrazar la fe Bahá'í, ojalá esté yo 100,000 años en la prisión para que cientos de miles de gente se hagan Bahá'ís a causa de que yo estoy en la prisión. Después dijo, y si por mi martirio los jóvenes del mundo se van a levantar a servir y a enseñar la fe Bahá'í, rogaría a Dios que me dé 100,000 vidas para sacrificarlas toditas en su sendero. Entonces su mamá entendió que Moná juega en otras ligas, no en las grandes ligas. Está en otro nivel espiritualmente. Ella decía, es como que ella es la mamá y yo soy la hija. Espiritualmente ella tenía ese nivel de comprensión. Cuando su mamá llegó a la cárcel le dijo, mamá, aquí yo no quiero que me estés dando abrazos y besitos a mí. Tú tienes que ser mamá de todas las compañeras que están aquí, no solo mamá mía. Es más, yo quiero que seas más mamá de ellas que de mí, porque ellas no están con su mamá, yo sí. Se pueden sentir tristes si ven que tú me estás abrazando y me estás besando. Y le dijo a la mamá, aquí las condiciones son difíciles, no es fácil, pero tú tienes que aprender a aceptar la voluntad de Dios y ser feliz. Nunca tienes que estar quejándote de nada. Entonces, pues ahí está. Los amigos Bahá'ís saben a cuánta gente puede haber inspirado esta niña Moná con su martirio. Sí, en su momento fue doloroso. Su mamá vivió 28 años de calvario. Su hermana mayor, que fue mi compañera, todavía está allá. Solo ella ha quedado. También murió el esposo, el papá, la mamá, la hermana. Entonces ella está sola con sus hijos, ¿no? Ella sufre. Y cada año que pasa, sufre. La mamá 28 años sufrió. Hoy ya no, ya estuvo, se acabó. Ya está con ella. Hoy están felices. Pero esa muerte, ese sacrificio, o por ejemplo, la muerte de los mensajeros de Dios. Dice, voy a leer algo que escribió Baha'u'lláh acerca de cuando crucificaron a Jesús. Veamos. Sabe que cuando el Hijo del Hombre exhaló su último suspiro y se entregó a Dios, la creación entera lloró con gran llanto. Sin embargo, al sacrificarse a sí mismo, una nueva capacidad fue infundida en todas las cosas creadas, sus efectos de los cuales dan testimonio todos los pueblos de la tierra están manifiestos ahora ante ti, Baha'u'lláh.
obviamente no es lo mismo el martirio de un mensajero de Dios, un hijo de Dios, que la muerte de una persona cualquiera, ¿no? Pero cada uno en su nivel puede tener propósito. Y hoy estamos hablando de las muertes que tienen propósito. Entonces, con el martirio, ¿no? En el mismo instante que da su última respiración Jesús en la cruz, una nueva capacidad fue infundida en todas las cosas creadas. Como que se sopló un nuevo hálito de vida en el cuerpo de la humanidad. Y yo creo que es evidente, ¿no? Los frutos que ha tenido el cristianismo. Ahora imagínense ustedes los frutos que va a tener la fe de Baha'u'lláh, no con un martirio, 2 martirios ni 3, sino con 20,000. Entonces, cuando una persona muere, ya sea que sea prematuramente o ya vivió y muere, yo sé que es difícil, yo lo digo, pero yo mismo si me ocurriera algo así, pues voy a llorar, no voy a estar triste. Pero no creyendo que la vida ya se acabó, ¿no? Sino que teniendo esa certeza de que esta vida espiritualmente ahí está y su muerte física prematura puede haber servido para desarrollo de algún procedimiento, medicina, qué sé yo, ¿no? Alguna ley, de alguna manera va a servir la muerte de una persona santa, de alguna manera va a servir para el desarrollo, para la felicidad, para la prosperidad del género humano, ¿no? En muchas ocasiones, no necesariamente en todos los casos, ¿no? Bueno, esto es lo que yo traía. Si alguien tiene algo que agregar, preguntar, pues adelante. Sí, Koresh, bueno, nada más agradecer porque es un tema muy sensible que todos nos hemos preguntado en algún momento, ¿no? Pero las lecturas que has compartido, las reflexiones, nos ayudan a comprender un poco más y aceptar la voluntad de Dios, como decía Mona. Tenemos que aprender a hacer eso. Gracias. Buenas noches. Correcto. Gracias, Kurosh. Si hasta la mañana habla, me gusta oírle. Muy bonito era. Muchas gracias, Kurosh. Qué bueno, les agradezco su paciencia. Espero que les haya servido, ¿no? Sí, Gracias, Kurosh. Bueno, buenas noches. Buenas noches, gracias. Pasen feliz noche. Allah pa Kurosh. Allah. Bendiciones.